Y pues le invitamos a que tome su Biblia y nuestro hermano trae la palabra en este momento. Gloria al Señor, nuestro hermano David. Dios les bendiga a todos los que nos están siguiendo, escuchando el mensaje y buscando de Dios. Yo sé que no nos siguen a nosotros, nos siguen a una iglesia, nos siguen a un movimiento, sino quienes están en este momento conectados. Estoy seguro que también tienen esta sed y esta hambre de Dios, así como lo hemos cantado, como lo hemos adorado hace unos momentos. Estamos deseando de esa agua de vida y de esa palabra que viene de parte de Dios. Yo le invito que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos unos momentos. Vamos a poner este tema en manos del Señor, que sea nuestro Dios, el autor de este libro que tenemos como nuestra guía, el que nos ilumine, nos revele cada parte de la escritura que hoy vamos a leer. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana por lo bueno que eres, uh, por esta oportunidad, Señor, que pones en mi vida, Señor, de impartir este tema de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está ahí en su casa, siguiendo esta transmisión, Señor, a través de cualquiera una de las plataformas en las cuales estamos transmitiendo, Señor, que hasta ahí tu palabra llegue, Señor, que hasta ahí tu palabra penetre, sea esa espada de dos filos, Señor, que sirve para sanar, pero también para cortar toda lo que no es de parte tuya, Señor, que sirve para cortar, pero también para sanar, Señor. Pongo en tus manos a mis hermanos, a mis hermanas, a sus hijos, a su familia, Señor, aún quien no es, no ha escuchado antes de tu palabra, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. También pongo en tus manos mi vida, Señor. Usa este instrumento, usa mis labios, usa esta transmisión, Señor, para que podamos recibir de ti, podamos recibir directamente una bendición, una palabra que viene de lo alto, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, yo oro. Y pues bueno, estamos en esta mañana, vamos a estar considerando el seguimiento del capítulo 4 que hemos estado considerando y que hemos estado estudiando durante las últimas semanas. Para quienes no están muy relacionados con nuestra, eh, pues con nuestros estudios, nosotros estamos siguiendo el libro Fundamentos de Teología Pentecostal. Fundamentos de Teología Pentecostal. Este libro usted lo puede buscar en la internet, lo puede buscar en la página de elchadaytopeca.org, la página oficial de nuestra iglesia, y ahí usted va a poder dar el seguimiento a como lo estamos nosotros haciendo. Ya más de un año que hemos estado siguiendo con este libro y vamos en el capítulo número 4. El capítulo número 4 habla acerca de la doctrina del pecado. Y esto es lo que estamos esta mañana dándole seguimiento. Si usted tiene su libro ya sea en mano o en papel o virtual, digital, puede acompañarme por favor a la página número 113, 113 de Fundamentos de Teología Pentecostal. Es la página 113 en la versión digital y es la página número 174
del libro en papel. Así es de que esta mañana vamos a estar concentrándonos en el inciso de este apartado que se llama el primer pecado humano, y vamos en el inciso D. El título de este inciso es La maldición que trajo el primer pecado. Entonces, si usted tiene ahí su libro, si usted tiene ya su Biblia ahí preparada, pues vamos a darle inicio a este tema, el cual es tan, pero tan importante que nosotros podamos entenderlo, que nosotros podamos guardar en nuestro corazón lo que dice la palabra acerca del pecado. Y sobre todo, como lo menciona este apartado, este inciso D, hay consecuencias, hay una maldición que lo expresa la misma palabra cuando nosotros decidimos obrar de manera incorrecta, cuando nosotros decidimos obrar en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Hay consecuencia de no acatar la instrucción de un Dios que es un Dios sabio, pero que es también un Dios de amor, que se muestra como un padre a lo largo de la Escritura, que se muestra a lo largo de la Biblia y de los tiempos, de las edades, se muestra como un padre que quiere la mejor parte, la mejor historia, el mejor futuro para quienes creen en Él. Yo no sé si usted ahí en su casa puede decir, sí, yo recibo esa palabra. Sí, yo soy hijo de ese Padre eterno, de ese Padre celestial. El profeta Jeremías escribió hace muchos años acerca de esto, inspirado por Dios, y literalmente habla las palabras de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien. Y al decir pensamientos se refiere no solamente a una idea, sino a un propósito, a un futuro, a un destino. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y esos pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que esperan. Pero esos pensamientos, ese futuro, ese destino, puede ser de alguna manera que nosotros decidamos no aceptarlo. Dios nos dio la capacidad desde el primer hombre, desde Adán y su esposa Eva, nos dio la capacidad al ser humano de decidir el seguir a Dios, el servir a Dios, el aceptar los propósitos de Dios, o decidir no hacerlo. Y tristemente nos vamos a dar cuenta, o algunos vamos a recordar esta mañana en este estudio, que tristemente cuando la intención de Dios es beneficiarnos, en su sabiduría darnos una esperanza, cuando esa es la intención de Dios, tristemente la inclinación de nosotros como humanidad, del ser humano en general, hombre y mujer, tristemente
esa inclinación es alejarnos de Dios. Tristemente, esa inclinación es rechazar ese propósito de nuestro Dios. Y como lo he mencionado, página 174 del libro en papel, si usted ya lo localizó, si usted lo tiene en su tableta o dispositivo móvil, página 113 de la versión digital, y habla acerca de la maldición que trajo el pecado. Y es que el pecado en sí, el hecho de fallar, el hecho de no hacer lo bueno delante de Dios, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. A veces esas consecuencias pueden ser temporales, a veces esas consecuencias pueden ser ya irreversibles. En el caso de Adán, en el caso de Eva, estas consecuencias fueron irreversibles. Ya no hubo vuelta para atrás, ya no hubo oportunidad de regresar a su estado natural, porque Dios les había dicho que el día que comieren del árbol que estaba prohibido, ese día sus ojos serían abiertos a una realidad, a un estado que ya no podrían regresar al estado perfecto en el cual Dios les había creado. Y esto es tan importante, tan esencial para nosotros hoy en día, porque cuando nosotros nos enfrentamos al hecho de tener que decidir entre acatar la voluntad de Dios o seguir nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, intenciones, inclinaciones, cuando hoy en día nosotros nos enfrentamos a ese dilema de elegir lo bueno o lo malo, la mayoría de ocasiones, la mayoría de veces, nosotros no tenemos la mínima idea de la consecuencia que esta decisión va a traer. Más o menos podemos pensar en un escenario futuro al decidir no acatar la instrucción de Dios, pero no nos pase como a Eva, como a Adán, que minimizaron, no dimensionaron la consecuencia que su desobediencia iba a producir, y que hasta el día de hoy está esa consecuencia una y otra vez está afectando a la raza humana. Tal vez usted en su casa está pensando, bueno, mis decisiones no afectan a tantas personas. Tal vez usted en su casa está pensando, bueno, pues yo no, lo que yo pienso hacer no va a perjudicar a toda la raza humana, pero difícilmente nosotros vamos a poder dimensionar cuál será el alcance de las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Dice este inciso D en el primer párrafo: solo un pecado. Y aquí también podríamos tomar un tiempo, pero voy a leer la idea y voy a ir desglosando. Aunque solo un
pecado fue acto de desobediencia, este manifestó el espíritu de rebelión que había entrado en el corazón del hombre y rompió la comunión con el Dios Santo. Es impresionante cómo no necesitamos una seguidilla de acciones malas. No necesitamos 10 años, 20 años de hacer lo malo delante de Dios. En el caso de Adán y de Eva, solo un pecado fue suficiente para romper la comunión con su Dios, con el Creador. Solo un pecado, uno. Y usted y yo tenemos ese reto delante de nosotros de mantenernos firmes, como dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga, cuídese de no caer. Solo un pecado, cuando tal vez toda nuestra vida hemos estado luchando por mantenernos firmes. Cuidemos de no caer. Mire que no caiga. Cuídese de caer, porque fue solo un pecado. Este pecado de desobediencia, porque ni siquiera el árbol era venenoso, ni siquiera era que ningún otro aspecto, sino simplemente el hecho de que Dios había dado una instrucción. ¿Y cuántos sabemos que cuando Dios da una instrucción hay que acatarla? Muy seguido viene a mi mente el hecho de que Dios es un padre, nos ama como un padre, ama a sus hijos, y muy seguido estoy siendo confrontado con el hecho de que como mis hijos se comportan, yo como padre, cómo me comporto, es un paralelo increíblemente cercano al que Dios tiene con sus hijos. Y lo explico de esta manera. Cuando veo que uno de mis hijos no está obedeciendo, cuando veo que uno de mis hijos no está acatando una instrucción, entonces pienso inmediatamente en cómo a veces a los seres humanos se nos hace tan fácil, tan sencillo el hecho de decir, bueno, eso es lo que tú dices, Dios, pero esta es mi idea, esto es lo que yo creo. Y cuando veo que uno de mis niños no está prestando, no está obedeciendo, sabe lo que le estoy diciendo, está escuchando lo que le estoy diciendo, pero no está obedeciendo, entonces, wow, pienso en cómo Dios vería esta situación y cómo por su gracia, como por su misericordia, es que no hemos sido consumidos, porque en lo natural, como seres humanos, como padres, pues quisiéramos tomar el cinto, la vara, las mamás, la chancla, no sé, y arreglar la situación inmediatamente. Y Dios en su poder, Dios en su soberanía, en su autoridad, podría inmediatamente detener nuestro proceder, nuestro actuar. Pero resulta que como es un Dios soberano, como es un Dios fuego consumidor, también es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Y no por esto pensemos que Él tolera el pecado, pero Él espera
que sus hijos, nosotros, su pueblo, recapacitemos y no sigamos en desobediencia, no sigamos en un mal proceder. Como Dios soberano, Él también nos ha dado un libre albedrío, una libre capacidad de acción. Dios no creó robots. Muchos culpan a Dios del hecho de por qué existe el pecado, por qué Dios creó personas que pudieran fallarle. Y la respuesta más rápida que puedo yo pensar a ello es que Dios no creó seres robotizados que automáticamente le adoren, que automáticamente hagan las cosas buenas, sino que Dios nos dio esa oportunidad de servirle, de obedecerle. Nos dio esa oportunidad de seguir sus pasos, su palabra, por amor. No solamente por temor, no solamente por miedo a cuál va a ser la consecuencia, cómo va a actuar Dios. Va a mandar fuego, va a mandar granizo, va a mandar un diluvio y nos va a consumir, nos va a desaparecer. No actuando por temor, sino Él espera en su soberanía y en su sabiduría que nosotros le sigamos por amor, por lo que Él es, porque Él es Dios, Él nos ha creado, Él nos ha dado vida y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Ahí donde usted está, sí puede aplaudir, sí puede alabar a Dios por esta gran verdad, porque Él nos ha acercado cuando estábamos lejos, muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos ha traído a vida eterna. Un solo mordisco, sí, una sola mordida a un fruto prohibido destruyó el futuro de Adán, de Eva y de la humanidad entera. Y así de peligroso, así de letal, así de importante es que nosotros no nos alejemos de Dios. Así de importante es que nosotros atendamos la voz de Dios. Porque si una sola mordidita, ni siquiera creo que se haya acabado la fruta que quitó del árbol prohibido. Porque todavía Eva, al dar una mordida al fruto, fue y le dio a su esposo. Y entonces sus ojos fueron abiertos. Ni siquiera fue que algo que estuvieran constantemente tomando del árbol. Con una sola mordida, el futuro de ellos y el nuestro cambiaría para siempre. Yo no sé con qué está luchando usted. Yo no sé cuál es esa tentación que viene cada día. Puede tardar un tiempo y vuelve. Yo no sé cuál es esa tentación. Pero si la Escritura nos dice que una sola mordida a un fruto prohibido, es decir, un solo acto de desobediencia, cambió para siempre la historia de la humanidad. Entonces, así de serio, así de
importante es que nosotros tengamos cuidado donde pisamos, tengamos cuidado los lugares a los que vamos, la gente con la que platicamos, los pensamientos a los cuales damos entrada. Así de serio, así de importante es este tema. Y lo es por sus consecuencias, por su alcance. Porque el Dios que quiere todo lo bueno para nosotros, incluso el Dios que quiere todo lo bueno para nosotros, expresó ciertas maldiciones, tanto, y no me refiero a palabras, sino consecuencias negativas, maldiciones sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre, aunque no haya sido el primero que probó del árbol, pero también lo hizo, y sobre la tierra. Lo he mencionado antes, difícilmente nosotros sabremos cuál será el alcance de nuestra desobediencia si es que estamos siendo tentados a, en algún momento, en algún punto, en algún área. Pero solo una mordida en el caso de Adán y Eva. Yo no sé cuál es el paso que usted que me está viendo, que usted que me está escuchando, yo no sé cuál es el paso que usted está tentado a dar y tal vez no lo ha dado, pero ahí está constantemente la tentación tocando a la puerta. Esta mañana, este estudio nos invita a reflexionar sobre ello. Este estudio nos invita a decir, cuidado, peligro, advertencia, detente. Tengamos ese cuidado para llevar a cabo un asesinato, por ejemplo. Puede haber toda una premeditación, todo un plan, pero solamente un segundo para estirar el gatillo de una pistola. Igualmente para quitarle la vida a alguien, incluso a sí mismo. Para un adulterio no se necesita todo el tiempo del mundo, simplemente unos minutos. Para cualquier pecado, para cualquier acto de desobediencia, no se requiere tanto tiempo, tantos pasos, en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos ese peligro, ese riesgo. Estamos en ese riesgo de caer, de deshonrar a Dios. Estamos en ese riesgo de fallarle a Dios. Porque esto es lo que significa pecado en su definición. El hecho no solamente es el hecho de cometer algo malo, pero sí es el
no hacer algo bueno o el fallar de hacer algo bueno. En el punto número 1 de este inciso D, hay una maldición expresada por Dios sobre la serpiente, que si nosotros hemos estudiado, hemos escuchado algo de la palabra de Dios, sabemos que la serpiente pues representa o fue utilizada por el enemigo, por Satanás. Y una cosa que quiero que no se nos pase, que no dejarla fuera de lo que estamos considerando esta mañana, es que usted y yo, el ser humano, dice la Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Satanás fue quien quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual al Altísimo. Cuando fue hallado en él maldad, inmediatamente el hecho de que Dios es un Dios santo, el hecho que Dios es un Dios perfecto, no podía haber ningún indicio, ningún rastro de maldad. Entonces inmediatamente fue arrojado. Una vez en la tierra, Dios crea al hombre y a la mujer a imagen y a semejanza de Dios. Entonces nosotros somos el blanco perfecto. Nosotros somos quienes le recordamos al enemigo. Nosotros, la imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios, somos quienes le recordamos al enemigo de quien provenimos. Y como el enemigo no puede ir en contra de Dios, no tiene el poder, no tiene la autoridad, entonces constantemente está buscando que usted y que yo caigamos en una tentación, caigamos en un pecado, fallemos, deshonremos a Dios. Es por eso que es tan cruenta la lucha entre el que busca agradar a Dios y Satanás. Porque él, al buscar ser igual a Dios y no lograrlo, pues entonces él busca destruir la obra de Dios. La Escritura lo deja muy claro, que Satanás anda como león rugiente, un león que no es pasivo, que no es amigable, un león rugiente buscando a quien devorar. La Escritura también menciona que él no solo ha venido para él ha venido para matar, hurtar y destruir. ¿Y a quién va a destruir si no es a la obra perfecta de Dios? Entonces, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en cómo dirigimos nuestros pasos. Debemos de tener mucho cuidado en cómo procedemos, porque la tentación está a la orden del día. La tentación está en todos lados. La tentación está una y otra vez. Pero
más poderoso es nuestro Dios que nos ha libertado de las cadenas del pecado. Más poderoso es nuestro Dios que nos ha dado esperanza. Más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó. Así que hay esperanza, aunque el panorama está difícil, aunque el panorama es negativo, aunque las luchas y las tentaciones vengan una tras otra, tenemos esperanza en Jesús si nosotros recurrimos a Él diariamente. Si nosotros nos aferramos a su mano, si nosotros nos deleitamos en Él, nos escondemos en Él. El salmista David en varias ocasiones habló acerca de que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro escudo. Y aunque vengan dardos del enemigo, aunque vengan ataques del enemigo, poderoso es nuestro Dios para sacarnos de toda tentación, para librarnos de toda caída. La maldición también alcanzó a Eva al decir en el punto número 1, la maldición sobre la serpiente. En general hay una esta acción en contra del reino animal. El versículo 14 de Génesis 3:14, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El versículo 16 del mismo capítulo expresa o registra la maldición sobre la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores de parto, los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Recordemos que en el plan original de Dios, Eva fue y es la ayuda idónea de Adán. No tenemos un registro acerca de si durante su embarazo había dolor o no, durante el parto había dolor o no, pero la escritura en este versículo nos dice: multiplicaré en gran manera tus dolores. Y hay una tercera maldición, esta sobre el hombre, porque el pecado que ellos permitieron, el pecado ante el cual ellos sucumbieron, puso en conflicto al hombre con la naturaleza. Y esto lo expresa el versículo 17 al 19. ¿Sí nos escuchamos? ¿Sí? Esto lo expresa, ya casi yo no me escucho acá. Esto lo expresa el versículo 17 de este mismo capítulo. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y quiero hacer énfasis y recordar esto, todas estas consecuencias, todo este desencadenamiento de maldiciones y consecuencias fueron derivadas de un solo mordisco. Bueno, de dos, del de Eva y del de Adán, pero una sola desobediencia. No creo que ninguno de nosotros en nuestro sano juicio, conociendo el Dios que tenemos, que es puro, que es santo, que no hay pecado en él, no creo que nadie en nuestro sano juicio quisiéramos desencadenar una serie de consecuencias como estas. Tal vez en el caso de Adán y Eva, ellos no midieron las consecuencias. Tal vez ellos no vieron más allá de lo que sus ojos naturales en ese momento les podían ver. Pero usted y yo estemos alerta, estemos conscientes, firmes, pero sobre todo estemos en comunión con nuestro Dios. Dios se muestra como amigo para con nosotros. Y en lo natural, un amigo que es realmente un amigo, nos cuenta sus temores, sus preocupaciones, todo acerca de su vida. Y nosotros también le expresamos. Y de esta manera hay una comunicación y nosotros sabemos que hay ciertas palabras, ciertas acciones que a nuestro amigo terrenal no le gustará escuchar, no le gustará ver. Bueno, Dios como nuestro amigo nos ha expresado en su palabra no solamente recomendaciones, sino instrucciones de cómo Él desea que nosotros nos desenvolvamos, como Él espera de nosotros que hablemos, que nos conduzcamos. Y nosotros utilicemos esa sabiduría de Dios para no fallarle, para no desagradar a nuestro Dios. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿5? ¿10? ¿5? Bueno, la página 114 de la versión digital, 175 del libro, nos menciona acerca de una consecuencia, no solamente sobre la serpiente, sobre Eva o sobre el hombre, sino una consecuencia sobre la tierra misma. El versículo 17 termina y el 18 hablando sobre una maldición sobre el reino vegetal.
Dice, maldita será la tierra por tu causa. Imagine qué peso sobre Adán, porque al que le está hablando es Adán, como responsable de su familia, como cabeza de Eva. Notemos que en todas estas consecuencias que Dios está planteando, que Dios está haciéndole saber a Adán, notemos que no se está dirigiendo precisamente al hecho de estar, pues se está refiriendo a Adán. Hubo una maldición sobre la serpiente, hubo una maldición sobre Eva, pero el mayor peso y el mayor responsable, Dios hace mayormente responsable a Adán al entrar estas consecuencias en conflicto con la naturaleza y con la tierra, con el reino vegetal. Maldita serás, dice el versículo 17 y 18, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por la causa de quién? Por la causa de la desobediencia de Adán. Espinos y cardos te producirá. Espinos y cardos te producirá. Qué peso sobre Adán, qué responsabilidad sobre Adán. Y esta expresión de los espinos y cardos que produciría la tierra me recuerda que en la cruz del Calvario, precisamente esa corona que era una corona de burla, que era una corona de espinos, claro, pero burlándose de Jesucristo, diciéndole, ahí está tu reinado, esa es tu corona, no una corona real de oro, no una corona eh, bien elaborada de como un rey lo terrenal lo usaba, pero una corona de espinos fue utilizada. Aún esta maldición, Jesucristo la lleva a la cruz del Calvario y la clava y dice, yo soy rey para siempre. Y aún esa maldición queda clavada en la cruz porque yo soy rey para siempre. Yo soy la autoridad y con este paso que estoy dando en la cruz, yo te redimo, yo te rescato, yo te levanto. Si usted en este momento donde nos está escuchando, donde está viendo esta transmisión, está luchando con alguna tentación, con algún pecado que está tocando a la puerta, esta clase, esta palabra de parte de Dios nos da una señal de alerta, nos da una señal de decirnos, ten cuidado, aguas, peligro, advertencia, porque las consecuencias de el pecado, y me gustaría definirlo, las consecuencias de la desobediencia.
cuando sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros y no lo hacemos, son inesperadas, son inimaginables. No sabemos qué alcance, a cuánta generación esto puede alcanzar. Así es de que pongámonos en manos de Dios. No estamos solos. La batalla no la tengo que hacer yo solo en mis fuerzas, sino en el poder y en la autoridad de el que nos ha rescatado, del que venció la muerte, se levantó con poder sobre la muerte. El pecado produce muerte, pues Jesucristo venció la muerte. Aun cuando Él no era pecador, Él se puso como pecador y fue crucificado y murió, pero Él se levantó para confirmar, para mostrar al mundo, a toda la humanidad, de que Él es Señor sobre todas las cosas. Dios les bendiga. Es un honor haber estado compartiendo la palabra de Dios en esta oportunidad. Y pues adelante, adelante y ánimo en el Señor Jesucristo. El pastor Alberto Espinosa, a continuación.